En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas noches. Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. Vamos a reconocer que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, nuestros corazones estaban preparados para la venida de tu reino, cuando tomaste a Jesús y lo ocultaste a nuestra vista, a fin de que podamos buscarlo en su gloria. Concédenos poderlo seguir donde se ha ido, para poder colocar nuestra esperanza en la gloria que no termina. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión y les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora
que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis elegidos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a los ojos. Mientras miraban fijamente el cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué están ahí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él,
por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. La ascensión del Señor, esta solemnidad, significa esto. Jesús ha terminado su misión en esta tierra. Ya está todo listo, ya no tiene nada más que hacer aquí. Y entonces se va. Antes de irse, da las últimas instrucciones a sus discípulos y dice la Sagrada Escritura que subió al cielo y lo cubrió una nube y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto para nosotros no significa mucho, pero para los que leían estas cuestiones inmediatamente después de los tiempos de Cristo, decían absolutamente todo. En la tradición bíblica, la nube es el símbolo de la presencia del Señor, de la presencia de Dios. Que Cristo haya sido envuelto por una nube significa que volvió allí, de donde había bajado, como Dios volvió al reino de los cielos. Y hay una cuestión sumamente importante aquí, que este Señor que vuelve al reino de los cielos se lleva nuestra naturaleza humana con Él.
una naturaleza humana completamente cambiada, completamente glorificada, sin ninguna conexión con las debilidades, con las limitaciones que nosotros sentimos todos los días en nuestra naturaleza. Y así será nuestra naturaleza humana en el reino de los cielos. Por otra parte, dice la Sagrada Escritura que se sentó a la derecha de Dios Padre. En el Antiguo Testamento y en el mundo antiguo, cuando un rey quería reconocer oficialmente la obra de alguien, lo invitaba a sentarse a su derecha en el trono, de tal manera que pudiera ser honrado por todo el pueblo. En el caso de Jesús, esto significa aquello que él dijo a los apóstoles antes de irse: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús es Dios, es el Señor del universo. Esto es lo que significa la ascensión. La ascensión es más que un fenómeno físico, es un acontecimiento espiritual que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, así va a ser su resurrección y así va a ser su situación después de su muerte. Así que preocúpense por estar con Dios. Dice el Evangelio de hoy, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. No creer significa rechazar completamente a Dios en el Evangelio. Creer significa ser amigo de Dios, tener intimidad con el Señor. Y lógicamente, es el que va a estar para siempre en el reino de los cielos con el Señor. Por otro lado, Cristo ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos adquirir la salvación. No necesitamos revelaciones nuevas. En Cristo Dios se ha revelado totalmente. No necesitamos absolutamente nada más. Esta revelación total de Dios en la Iglesia cada día va creciendo. ¿Por qué? Porque cada día se va descubriendo más en las Sagradas Escrituras quién es Dios y cómo es Dios con la investigación teológica. Y por eso nosotros decimos que el dogma puede evolucionar, la fe puede evolucionar, no cambiar, pero sí evolucionar. Adaptarse al momento actual. Y esto es fundamental en este caso, porque cuando vamos nosotros con nuestra vida a predicar el Evangelio, tenemos que entregar una fe adaptada al momento actual. Si nosotros vamos a entregar una fe y una manera de creer del siglo XV, vamos a ser rechazados completamente y no vamos a poder hacer ningún trabajo en nombre de Dios. Porque un Dios que habla hoy para el siglo XV no sirve. Hay que hablar hoy, al mundo de hoy, sobre los problemas de hoy y con soluciones para los problemas de hoy. Esto es muy exigente. Porque esto significa que tenemos que estar continuamente en camino. Tenemos que estar moviéndonos continuamente. No podemos decir, ya el Señor subió a los cielos, ya llegué, ya no hay nada más que hacer. Fíjense lo que dice el Evangelio, que se le aparecieron a los apóstoles unos hombres vestidos de blanco que le dicen, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo ahí boquiabiertos mirando al cielo? Cierren la boca y váyanse a predicar. Que eso fue lo que les dijo el Señor. Dice la Sagrada Escritura que bajaron del monte
fueron a Jerusalén y se juntaron con los otros apóstoles. Toda la predicación y todo eso vendrá un poco después, en Pentecostés, 10 días después de la ascensión, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de estos apóstoles y los llene de fuego y de valor para poder afrontar el mundo entero. ¿Qué es lo que vamos a celebrar el domingo entrante? Es inútil que busquemos revelaciones nuevas. Hay que entrar en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, para conocer a Dios cada vez más. Muchas veces he oído yo esto. Ay, Dios me dijo que viniera aquí a la iglesia. Sería muy bueno que viera un doctor esta persona, porque el Señor no habla de esa manera. El Señor nos habla a todos nosotros todos los días por los acontecimientos del mundo actual. ¿Para qué? Para que lo descubramos ahí en donde está o para que lo descubramos ahí en donde no está. Para que viendo con su ausencia qué es lo que sucede, podamos colocar a Jesucristo ahí. Eso es nuestro trabajo en este momento. Y el Señor le dice a los apóstoles una cantidad de cosas sobre serpientes y sobre venenos que no les harán daño, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para decirles, ustedes tienen plena seguridad porque creen en mí. El Señor no nos desampara, no nos abandona, no nos deja solos, si nosotros damos testimonio de Él. Y esto para nosotros hoy es una realidad en la ascensión del Señor. Esto no fue una cosa que pasó hace 21 siglos. Esto no es una cosa que ya está pasada de moda. No, esto es algo. Ese estar Cristo sentado a la derecha de Dios es algo tremendamente actual, que en cada momento nosotros tenemos que actualizar ante el mundo actual. Pongámonos de pie, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor Jesús ascendió a la derecha del Padre y desde allí intercede por nosotros. Quédate con nosotros para que tu Iglesia refleje el esplendor de la gloria del Padre. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros para que cada parte de nuestro mundo, creado por el amor de Dios, sea redimido en los últimos tiempos. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros para que nuestras obras de justicia den testimonio del reinado de la paz de nuestro Dios. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros para que tu luz brille esplendorosa sobre todos los que sufren
especialmente los pobres y marginados, roguemos al Señor. Para que las almas de los fieles difuntos, especialmente Armando Mislán, Eddie Padilla, Juan Fernández y Robert Harvey Cook, por la misericordia de Dios descansen en paz, roguemos al Señor. Quédate con nosotros para que nos des abundancia de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Roguemos al Señor. Dios de gloria infinita, tu Hijo ha sido exaltado a tu derecha e intercede por nosotros noche y día. Que nosotros, su cuerpo, la Iglesia, trabajemos por recrear la tierra en tu amor. Que Él permanezca siempre con nosotros mientras aguardamos su regreso en gloria. Concede lo que te pedimos por Cristo nuestro Señor resucitado. Amén. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Señor, recibe nuestras ofrendas cuando celebramos la ascensión de Cristo, tu Hijo. Que las gracias y dones que Él nos ha conseguido nos lleven a resucitar con Él para la alegría eterna del cielo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, hacemos bien en darte gracias siempre y en todo lugar. El Señor Jesús, Rey de la Gloria, el vencedor del pecado y la muerte, subió al cielo en medio de la alabanza de los ángeles. Cristo, el mediador entre Dios y la humanidad, se ha ocultado en nuestra vista no para abandonarnos, sino para convertirse en nuestra esperanza. Cristo es el principio, la cabeza de la Iglesia. Donde Él se ha ido, tenemos la esperanza de poder seguirlo. La alegría de la resurrección y la ascensión renueva el universo, mientras los coros celestiales cantan la gloria para siempre. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a su perfección por la caridad con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, repitamos las palabras que nos dejó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no le llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día de yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día de Oremos. Padre, en esta Eucaristía experimentamos la vida divina que has dado al mundo. Ayúdanos a seguir a Cristo la vida eterna, donde Él vive por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios los bendiga en este día en que su Hijo ha subido al cielo a prepararles un lugar. Amén. Después de la resurrección, Cristo fue visto por sus apóstoles. Cuando Él vuelva como juez, sean ustedes siempre admitidos en su presencia. Amén. ¿Ustedes creen que Jesús ha tomado su puesto a la derecha de Dios Padre? Que puedan experimentar la dicha de tenerlo siempre presente junto a ustedes, según su promesa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Que tengan feliz noche. oh happy day.